como se dice, piel muy débil a los comentarios, sectores económicos también, y desde luego sectores en general de gobierno. Sin embargo, yo insisto, el momento en que la prensa o los medios de comunicación dejen de ser ese vínculo real de intereses de la sociedad, pues pierde vigencia, ¿verdad? Hay en tu historia, Jorge Clemente Mojica, pues una situación muy especial. Fuiste presidente municipal de Durango, del municipio de Durango, y en este sentido sería interesante, ¿qué tan sensible era tu piel hacia los comentarios de los periodistas? Sí, ahora juegas el doble papel, ¿no? Bueno, digo, yo entiendo que sí hay, cuando está una del otro lado, como en el ejercicio de gobierno, yo creo que lo que más molesta, y pienso en ese momento, muchas veces no es lo que te comenten o lo que te pueden criticar finalmente, sino que muchas veces no tiene el sustento real. No existe una seriedad profesional a veces en algunos comentarios, que en lugar de informar, desinforma a la comunidad. Creo que eso es parte fundamental en los medios, de mantener una objetividad, un profesionalismo, sin caer en agresiones sin sustento, y que desde luego, bueno, pues la misma Constitución dice, ¿verdad? El único límite que existe es el que tú no arrolles los derechos de terceros, ¿no? Entonces creo que eso sería, ¿no? Yo creo que en mi caso, quizás que yo recuerde, ¿verdad?, tuve una especie de intercambio un poco ríspido con una periodista, porque yo le decía, bueno, pues está bien, nomás fundamentese. No, ya no está aquí, no tiene caso, ya salió. Pero bueno, yo creo que sí es la parte, ¿no? Pero bueno, en la parte otra, como lo he dicho, muchas veces es mejor ser escopeta que pato, ¿no? De aquel lado hay que estar más cómodo, ¿no? Pero yo creo que sí es parte que unos más, otros menos, pero sí hay algunos políticos que se sienten o de piel muy sensible, y que cualquier comentario sienten que es una agresión y llegan a un reclamo. Creo que eso ya debe estar rebasado. Finalmente se debe tomar como una llamada de atención, que para eso están los medios, para llamar, para ver dónde está la problemática, ¿sí?, dónde están los errores de gobierno, y que uno los debe tomar cuando está en esa función, pues para mejorar y sobre todo para resolver los problemas que se señalan públicamente. Rafael Herrera Piedra, tu reflexión al respecto. Mira, básicamente en toda empresa existen mecanismos de autorregulación. El ejercicio de la libertad de expresión no es un derecho que no tenga alguna reglamentación o algún límite. Hay ciertos límites, particularmente en el ejercicio de cualquier derecho, de cualquier facultad, siempre existen límites. Sin embargo, los mecanismos de autocontrol de los medios tienden al equilibrio en el manejo informativo. Es decir, en términos generales, siempre los medios de comunicación en sus contenidos privilegiamos la información que registra el conflicto, ya sea de naturaleza política, de naturaleza económica o de naturaleza social. El segundo elemento que permea mucho en los contenidos de los medios son aquellos acontecimientos que tienen que ver con la tragedia. Entonces, los contenidos de cualquier medio lo podemos analizar con suma facilidad, que permean, es el conflicto y la tragedia, bajo la mentalidad de que estos dos elementos son los que provocan más rentabilidad, mayor audiencia en los electrónicos, mayor tiraje en los impresos. Pese a ello que estamos en un proceso de inserción de competencia, los mecanismos de autorregulación, que son mecanismos que lo utiliza la prensa de los países más avanzados, te llevan, primero, a que el medio o el periodista, cuando acredite un señalamiento o una acusación, tiene que estar debidamente fundado. Y segundo, buscar el equilibrio entre las fuentes de información en conflicto. Hay poderes que trascienden el término de la libertad de expresión, el poder político y el poder económico. Pongo un ejemplo. En este país, el 75% de la publicidad comercial la genera el Grupo Carso.
que es el grupo económico más poderoso de este país, propiedad de don Carlos Slim. Yo muy difícilmente escucho, veo o leo una crítica al presidente del grupo Carso, por excepción se da. En lo que se refiere al poder político, el mapeo político del país ya te establece equilibrios. Ya no estamos en un régimen hegemónico o en un régimen dominante. Ese tipo de equilibrios te permiten precisamente, a través de tus mecanismos de control, establecer el equilibrio entre los conflictos que se presentan en el manejo informativo. Ejemplo final, el tema político electoral. ¿Cómo equilibras tú la información político-electoral que por sí misma genera conflicto? El propio IFE te establece una regla. La presencia de los partidos políticos es desigual. El propio IFE le da los espacios en los medios electrónicos de acuerdo a la estatura político-electoral de ese partido. Entonces hay reglas, hay mecanismos que te permiten a ti establecer en tus mecanismos de autorregulación editorial este tipo de criterios. A veces hay quejas de un pequeño partido político, en el sentido de que tu medio no le da el espacio similar al partido político que tiene la fuerza, que tiene el poder. Pues evidentemente que ahí tú estableces cierto tipo de criterios. Rafael Herrera Piedra, hablábamos sobre la cuestión de la sensibilidad de algunos gobernantes para recibir la crítica o los comentarios de los medios de comunicación, que hay quien tiene la piel más sensible o menos, comentaba Jorge Clemente Mojica Vargas. En ese sentido, usted fue director de comunicación social en el trienio gobernado 83-86 con Rodolfo Elizondo Pérez, presidente municipal de Durango. Y por supuesto, bueno, los directores de comunicación social, los que tienen el contacto directo con los medios de comunicación, ejercen también un mecanismo de control o no, porque son los primeros que reciben el impacto, porque esa es su función. ¿Qué tan sensible era usted a este tipo de críticas que se le pudiera haber hecho? Carlos, que cuando se da ese proceso en el 83-86, estábamos aquí en Durango en un régimen político totalmente autoritario. Estaba en el ¿Quién era el gobernador? En aquel entonces, cuando Rodolfo Elizondo asume la presidencia de la República, la presidencia municipal, era don Armando del Castillo. Y entonces estaba inserto en la administración municipal como un caso non, porque era la primera vez, desde el punto de vista formal, que la oposición ganaba la alcaldía. Hubo una experiencia ahí donde no la reconocieron el triunfo precisamente al papá de Rodolfo. Entonces, en la realidad política de aquel entonces, estaban los mecanismos de control de los medios de comunicación sumamente cerrados, porque estábamos justamente en una de las fases más duras del régimen hegemónico del Partido Revolucionario Institucional, del gobierno federal. Recuerden que en el 86 se da la primera crisis política de este país con el capítulo de Chihuahua. Entonces, en ese sentido, Rodolfo Elizondo era muy susceptible de las críticas por esa cerrazón que había en aquella época. Pero yo tengo que reconocer que Rodolfo Elizondo era sumamente hábil en cuanto a la relación con los medios de comunicación, como lo sigue siendo, porque tiene esa facilidad de establecer un buen proceso de comunicación. Entonces, Rodolfo Elizondo, pese a las críticas que había, siempre asumió una actitud de tolerancia. Nunca hubo por parte de él un manoteo contra algún medio, contra una empresa, contra un reportero. ¿Cuál es la función, entiendo yo, de quienes en su momento estamos o estuvimos en las áreas de comunicación? La función es muy sencilla, el equilibrio informativo. Es decir, que se establezcan también la posibilidad de que no solo quien critica tenga acceso, sino también el que es objeto de críticas pueda asumir su defensa. Entonces, en ese sentido, estableciendo este tipo de equilibrios, el trabajo periodístico de los propios reporteros, con la función del gobierno de comunicar, establece un proceso que te permite platicar. Pero no hubo manotazos, no hubo, como por ejemplo nosotros lo sufrimos con Marcos Cruz en el siglo de